Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes. Los martes estamos viendo el libro a los Efesios. Estamos en el capítulo 6, ya casi finalizando. Y nos quedamos en la provisión de la armadura de Dios como tema, pero la tercera parte. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre a través de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más que nos das de vida, por la salud, por las bendiciones de a diario, Señor. Muchas bendiciones que nos das, Señor. Gracias por permitirme predicar tu palabra. Gracias por hablarme a través de ella, Señor. Te pido, te suplico y te ruego, Señor, que toque los corazones de las personas que van a escuchar esta palabra, Señor. Señor, si tú no obras en ellos, Señor, no se va a lograr nada, Señor. No se trata de que nosotros convenzamos, Señor, sino que sabemos que tú eres quien da convicción. Tú eres quien abre el entendimiento, tú eres quien cambia los corazones, y suplicamos, Señor, que tú obres con autoridad y poder, que tú respaldes tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor, edifica tu iglesia, Señor, sobreedifícala, Señor, y obra en los corazones de esas personas que pueden morir, Señor, sin ti. Ten misericordia de ellas como la tuviste de mí, Señor. Te lo pido, te suplico, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como dijimos, carta a los Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Tema: la provisión de la armadura de Dios, tercera parte. Tercera parte. La semana pasada nos enfocamos en la segunda parte de esta provisión de la armadura de Dios. Vimos una pieza de esta armadura, que es el escudo de la fe. Así que ya hemos visto 4 de 6 piezas de la armadura de Dios: el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz y el escudo de la fe. Hoy veremos las 2 faltantes para tener la armadura de Dios completa. Vamos a leer nuestro texto, Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es nuestro texto. Hoy solo nos vamos a enfocar en el versículo 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estamos viendo acá 2 piezas más que son fundamentales para el cristiano que está viviendo en guerra, esa guerra que dijimos que es hasta la muerte o cuando venga en gloria el Señor Jesucristo. Y estas 2 piezas que veremos hoy, por ejemplo, acá dice que es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y vamos a empezar con el yelmo de la salvación. Y Pablo estaba ilustrando el yelmo, que era una pieza de la armadura del soldado romano que cubría la cabeza. O sea, como un casco, ¿no?, que se ponían, y era especial para evitar, obviamente, que atravesara con una flecha o que le hicieran daño con algún arma, ¿no? En el caso del cristiano, Pablo está ilustrando con esto que la salvación es nuestro yelmo, es nuestra protección. ¿Y qué protege? La mente. La mente. No olvidemos que el apóstol Pablo le está hablando a través de esta carta a los efesios que ya son cristianos, no a los inconversos de Éfeso, sino a los que ya son cristianos. Quiere decir que no se refiere a buscar esa salvación a través de Cristo, más bien se está refiriendo a los que ya tenían esa salvación a través de Cristo. Los que ya fueron perdonados, los que ya fueron justificados, los que ya fueron regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, esos que ya son regenerados, que ya son salvos por la gracia de Dios, y que ellos tienen ya la certeza, ya tienen la seguridad de ello, porque están viendo que hay un fruto en su vida. Entonces, estos, dice Pablo, que a estos ellos tienen que hacer algo con ello. Tienen que tener certeza de que es una salvación no solo mencionada ahorita, sino que es una salvación a futuro. Es una salvación a futuro. O sea, que quería Pablo que entendieran que tienen que descansar en el hecho de que esta salvación final está asegurada para los cristianos, porque es una salvación que no nosotros la obtenemos, sino que es dada por Dios, ese Dios trino. De hecho, esa salvación está en manos de Dios y no en las manos de los que ya son cristianos. O sea, Él la da, Él la sustenta. Y esto es por la eternidad.
no es la puedes perder, no, es por la eternidad. No hay la mínima ayuda meritoria en el ser humano arrepentido. No hay ni un poquito que haya puesto el ser humano arrepentido. Pablo le dijo lo siguiente a los tesalonicenses sobre este yelmo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí esta última frase que dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea que la certeza de la esperanza de la salvación final es nuestra protección, es nuestro yelmo. Protegemos la mente de los dardos del enemigo con esta certeza de la esperanza de la salvación futura. Entonces, debemos tener como cristianos, él está hablando a los de Éfeso, a los que eran cristianos, nos habla a nosotros que tenemos que tener la seguridad que cuando nosotros partamos, o sea, si morimos o cuando Cristo venga, estaremos con Él en el cielo. Hay que tener esa certeza, esa esperanza de que se va a hacer. Porque podemos decir ahora que somos salvos por Cristo, pero Pablo está diciendo, descansa en ello. O sea, ten la certeza, ten el gozo de esa salvación a futuro. Es un hecho que se va a realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Cristo con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario nos dio esa seguridad, nos dio esa certeza, nos dio una herencia segura. Y esto obviamente nos ayuda a enfocarnos correctamente en la guerra espiritual en la que estamos todos los cristianos, no hay uno que no, todos. O sea, quiere decir que si realmente queremos pelear bien esa batalla correctamente, debemos ponernos no solo esas piezas que ya vimos anteriormente, que son 4, sino que también debemos ponernos este yelmo para cuidar nuestra mente. Ahora, hay quienes obviamente no les interesa esto y pues lo único que muestran es que hay enfermedad en ellos. A lo mejor sí son cristianos, pero están enfermos espiritualmente hablando, o no son cristianos porque ellos no creen en que hay una batalla espiritual, no se esfuerzan a batallar, a ponerse la armadura, a fortalecerse en el poder del Señor. No hay esa evidencia, ese fruto, porque debemos saber que todo cristiano debe proteger su mente con este pensamiento. O sea que la lucha que va a tener no va a ser eterna. Va a calmarse algún día. O sea, algún día va a terminar esto. Ahora, lo que es la salvación y lo que es el infierno, esas dos cosas sí van a ser eternas. Pero la lucha no será para siempre, solo es por un tiempo. Entonces tenemos que tener en nuestra mente que somos salvos, que tenemos la certeza, que se va a realizar a futuro, pero que solo es por un tiempo esta batalla. Algún día dejaremos de batallar, algún día esta guerra se va a terminar, nunca más tendremos incomodidad, porque tenemos incomodidad cuando nosotros pecamos contra Dios. Nunca tendremos que sentir eso otra vez. Va a llegar un momento que ya no tengamos que gemir nuestro interior por cosas que hacemos que son contra Dios. Entonces nunca más tendremos tentaciones, nunca más tendremos esa vergüenza de pecar contra Dios, como dijimos la semana pasada que sucede cuando estamos en la iglesia alabando a Dios o escuchando su palabra. De pronto nuestra mente empieza a divagar o pensar cosas feas y es triste. Dijimos que nos da vergüenza y nos avergüenza contra Dios, porque es Dios quien lo ve, quien lo sabe, quien lo conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos. Entonces, algún día todo esto se va a acabar y vamos a adorar a Dios sin esas distracciones, sin esas tentaciones, sin esas concupiscencias que nos llevan a pecar contra Dios. Le vamos a adorar con todo nuestro amor y con toda nuestra atención, sin distractor alguno. ¿Por qué? Porque se va a terminar esta guerra. Se va a terminar, algún día vamos a adorar a Dios sin todo eso y nuestro corazón obviamente nunca más se va a dividir en Cristo y en otros pensamientos. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá aflicción, todo habrá terminado para siempre y nuestros ojos estarán viendo todo lo que Cristo nos dio como herencia al morir en la cruz del Calvario, al resucitar. Entonces esa herencia, recuerden que Pedro decía que es inmarcesible. Y vamos a brillar como el sol en el reino de nuestro Padre. Y lo que estamos viviendo ahora, pues obviamente es una guerra, es una batalla aquí en la tierra. Y es como unos dolores que sientes, por ejemplo, como de una persona que está embarazada, como unos dolores de parto.
Pero el cristiano, como tiene esos dolores de parto, es un hecho certero que va a haber ese concluir del parto. O sea, que se va a dar, que va a nacer, por decirlo así, ¿no? Entonces Dios lo hará. Dios lo hará porque Dios lo ha prometido y Dios no miente. No es como nosotros que mentimos o que prometemos algo y no lo cumplimos. Él no miente, Él cumple sus promesas. Así que nuestra protección mental está en esta certeza de la esperanza de esa salvación final. Creer y descansar en que va a ser un hecho. Es nuestro yelmo de nuestra salvación, o sea, de nuestra mente. Cubre nuestra mente. Es el yelmo de la salvación. Entonces hay que mentalizarlo. Siempre traer esa memoria, lo hablamos el domingo, traer en memoria, tenemos la palabra, conocemos la palabra, tener esos pensamientos, recordar que Él prometió llevarnos con Él. Él prometió venir y llevarnos con Él. Él fue a preparar moradas. Y esa es la esperanza de salvación que el Señor Jesucristo compró para todo aquel que se arrepienta. Así que llegará el día en que esto suceda y le veremos rostro a rostro y brillaremos por la gloria de Él. Él nos dará cuerpos gloriosos. Entonces, cuando esa esperanza está latente en nuestro corazón, está en nuestra mente, bien a memoria, podemos estar seguros que estaremos con el yelmo puesto, con el casco ese que simula al del guerrero, ¿no? Vamos a tener nuestro yelmo, nuestra mente, vamos a estar peleando correctamente, vamos a estar fuertemente, porque dice la palabra que debemos fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, vamos a estar fuertemente en el Señor. Así que no perdamos ese enfoque. No dejemos que el mal nos desaliente creyendo que todo lo que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo, realmente es en vano. No creamos a Satanás. Todo lo que hagamos para agradar a Dios está siendo tomado en cuenta por Dios. No lo hacemos para ganar nada, lo hacemos para agradar a Dios. Pero no es en vano, es un hecho que esto pues nos espera algo hermoso. Digo, no es que nos tengan que recompensar por Dios, al contrario. Pero el Señor dice que nos va a dar esta recompensa que ni siquiera merecemos. No es meritoria, pero nos espera la gloria, estar con Él en su presencia. Así que debemos cristianos, verdaderos cristianos, porque hay quien dice que es cristiano y no lo es, batallar, ponernos esa pieza de la armadura que es necesaria, el yelmo de la salvación, la certeza de esa salvación futura, porque nos espera un cielo, nos espera una ciudad santa. Apocalipsis y creo que Gálatas mencionan que es la nueva Jerusalén celestial. Y allá estará la presencia, está el Señor en persona, físicamente, el Señor Jesucristo. Y lo veremos rostro a rostro. Y es cierto que el camino que estamos llevando es muy difícil, no cabe la menor duda. Pero el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, armas, herramientas, todo para poder lograrlo, para poder caminar en ese camino sinuoso que al final de él es el cielo. Es el cielo. Vale la pena el esfuerzo que tenemos que hacer, hermanos, pero es importante señalar que este esfuerzo no es para ganar la salvación. Tenemos que repetir eso porque mucha gente pues de alguna manera lo cree que es, lo confunde y cree que es la salvación por obras, que la pueden ganar ellos mismos, ¿no? Entonces esa salvación no se puede ganar, nadie lo puede hacer, porque esa salvación es por gracia y solo la da Dios. O sea, el Dios Trino la ofrece, la da, la sustenta. Lo dijimos hace un momento, ¿no? Y obviamente Dios, al dar esa salvación, pues Él obviamente nos da en consecuencia esa santificación. Pero Dios da esa salvación a quien Él quiere. A quien Él quiere. Ahora, el esfuerzo que hacemos los que ya somos verdaderos cristianos es por esta consecuencia de la santificación. Y obviamente son caminos que tenemos que llevar rectos, caminos que nos llevan a través de la palabra al Señor. Es un sistema de vida, ya hemos dicho, el camino de santidad. Por ejemplo, los mandamientos nos ayudan a caminar en santidad. Entonces este sistema tenemos que adoptarlo. Es nuestro nuevo sistema porque somos nuevas criaturas en Cristo. Él ha hecho todo nuevo y nosotros tenemos que adaptarnos y adoptar este tipo de sistema que Dios da, porque nosotros tenemos que mostrar a través de nuestra vida que realmente somos de Cristo. Y no es que nos esforcemos a querer demostrar, ay, soy, aunque yo no sea, sino que se da, solito se da. Tú quieres agradar a Dios, tú quieres obedecer a Dios, tú quieres vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra.
no para ganar algo, sino para agradar a ese Dios que ha dado todo por ti, porque Él lo mostró en la cruz, o sea, Él se puso en nuestro lugar y recibió lo que nosotros deberíamos de recibir. Ahora, nosotros tenemos que, de alguna manera, como dice el Señor, fortalecernos en el poder de su fuerza y tenemos que ponernos esa armadura. No podemos ganar esto nos lo ha dado el Señor gratuitamente. Ahí está la armadura, ahí está la gracia para estar en el poder, en su fuerza. Entonces, nosotros no podemos ganar esto ya Cristo nos los dio al morir y resucitar. Ahora tenemos que ponérnosla, nos corresponde a nosotros, tenemos la responsabilidad y ese camino pues obviamente es un camino difícil, como dijimos hace un momento, y lo hemos ilustrado con el salmón del Mediterráneo anteriormente. Siempre lo usamos para ilustrarlo, ¿no? Y es como ir cuesta arriba, como el salmón, venciendo la gravedad contra la corriente, contra los osos, contra las piedras, contra los pescadores que tiran allá su caña, sus anzuelos para ver si atrapan a los peces. Pero el Señor, nosotros como ese salmón, nos ha dado todo lo necesario para llegar. Nos ha dado la sabiduría, nos dice por acá sí, por acá no, esfuérzate aquí. O sea, nos ha dado lo que necesitamos, el valor, el poder para lograr hacerlo. Entonces, debemos ponernos nosotros correctamente lo que Él nos ha dado. Ir agarrando pieza por pieza, ponérnosla toda, obviamente, para que podamos batallar hasta llegar a ese lugar, como el salmón que llega hasta la cima, pero nosotros vamos a llegar a esa tierra prometida, vamos a llegar a esa santa ciudad, la nueva Jerusalén celestial, y es triste, hermanos, ver que muchas personas creen que están siguiendo ese camino, creen que si mueren van a llegar a este lugar que es herencia que Dios da a los hijos de Dios. Personas que están en religiones, personas que están en sectas, personas que están en movimientos humanistas, el comunismo, doctrinas desviadas, progresismo. Tal vez para ellos sea bueno lo que están siguiendo, tal vez hay metas de ayuda, tal vez te hacen moralmente mejor, pero esas metas o esa moralidad no salva las almas del infierno, no las salva. Ni siquiera te salvas tú mismo. Tú puedes seguir eso y creyendo que estás haciendo un bien y que te vas a salvar por ese bien que estás haciendo, pero será en vano todo ese esfuerzo. Todo ese esfuerzo es en vano. ¿Por qué? Porque no puede haber salvación en algo que no es lo que Dios ha dejado para salvación. Ese esfuerzo no va a lograr nada. No es lo que Dios ha dispuesto para que tú puedas ser salvo. Por lo tanto, no va a haber esa esperanza de gloria, ese cielo. Entonces, vamos a ilustrarlo. Tal vez alguien podría decir que pertenece al ejército del país. Somos de México. Tal vez alguien diga, bueno, yo pertenezco al ejército de México. Pero si no vemos en él la evidencia de que realmente pertenece a ese ejército, no es más que un charlatán. No es más que un falso militar. Es un mentiroso. No pertenece al ejército. No es del ejército. Y aunque diga voy con ellos cuando haya un llamado, no podrá ir. ¿Saben por qué no? Porque no pertenece. No pertenece. Ahora, esto apliquémoslo. Lo mismo para los que creen pertenecer al cielo. Dicen, bueno, yo con todo esto que estoy haciendo, si muero me voy al cielo. Esos que dicen que son de Dios, porque obviamente siguen pues cosas buenas moralmente hablando, o doctrinas que aparentemente son buenas pero son erróneas, o movimientos humanistas. Ellos creen que si mueren pertenecen al cielo porque dicen pertenecer a Dios. Creen que pertenecen al ejército de Dios por hacer obras de bien, por ser caritativos, por ser generosos, por cumplir ciertas reglas. Creen que hacer todo esto los hace ser de Jesucristo porque así han sido enseñados, así les han engañado. Muchos creen que por poner cosas en el Facebook ya son de Dios, pero la evidencia es muy importante, como dijimos, de ese militar. O sea, debe haber un fruto que dirá realmente si eres o no eres. Debe haber un fruto que se vea que perteneces a un hijo de Dios, y ese fruto debe ser divino, no humanista, no moralista, sino divino, para que el día que Dios haga su llamado a sus hijos, a sus fieles, a sus soldados, sean llevados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en ellos, sean llevados al cielo. Pero si no son, obviamente no hay una conversión, el Espíritu Santo no está morando en ellos, no son convertidos a Cristo, solo fueron palabras, solo fue mentira,
¿cómo van a ser llevados si no mora el Espíritu Santo en ellos? No puede, no va a pasar. Déjame decirte que Dios no tendrá por inocente al culpable, no lo tendrá. Así que todos esos movimientos lamentablemente van a estrellarse, van a darse cuenta que no era lo que realmente debieron haber hecho. Porque Dios no mora en un corazón egocéntrico que no se quiera rendir a su señorío, a Cristo. No mora en un corazón que no se ha arrepentido verdaderamente, que no ha creído en lo que dice la palabra al grado de obedecer todo lo que Él mismo ha inspirado en la Biblia. Si no hubiera resurrección, bueno, pues como ustedes hacen, ¿no? A lo mejor vamos a hacer algunas obras buenas, o otros dicen vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a beber, porque pues el día que esto termine, ahí queda. Pero como sí es verdad que hay resurrección, sí hay una esperanza de salvación futura, y dice 1 Juan 3:3, y el que tiene la esperanza se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, eso decía Juan. O sea, esa esperanza de esa salvación final te lleva a un camino de santidad, de purificación, trae fruto, trae evidencia. Entonces no es como muchos creen, viven como ellos creen sin creer y obedecer a lo que Dios está inspirando en su palabra, a lo que Dios manda. Se llevan su vida pues como si fuera una certeza de que ellos ya ganaron algo allá en el cielo. Entonces se van a llevar una terrible sorpresa si siguen esos caminos de perdición. Porque hay camino que al hombre le parece de bien o perfecto, pero su final es terrible. Se van a estrellar. Por eso Dios ha ordenado en su palabra a que busques, a que te congregues en una iglesia con sana doctrina, donde te hablen el evangelio fielmente, puro, para conocer el camino recto que debe llevar a los que le buscan, o sea, a los que buscan a Dios. Entonces hay una guerra. Lo estamos diciendo desde hace semanas. Hay una guerra contra huestes, contra demonios. Es el mismo Satanás y sus demonios. Pero al final de cuentas, los que son de Cristo ganan. Los que son de Cristo. Los que están convertidos verdaderamente. Los que son regenerados ganan. Porque el cielo ha sido prometido para ellos. Aunque no lo merezcan. Él lo ha prometido. Es por Cristo. Pero el infierno y los demonios, lamentablemente, obviamente, también es prometido para los que lo rechazan. Para los que lo rechazan, para los que no quieren escuchar el verdadero evangelio de Cristo, para los que quieren creer a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, el yelmo del que habla Pablo acá es la esperanza de esa salvación futura. Pero el apóstol Pablo también menciona la última pieza de la armadura, que es la espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu termina diciendo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El cristiano no está en un callejón sin salida, resistiendo al enemigo como si el enemigo estuviera a punto de exterminarlo, como si faltara poco para que lo destruyera y gane la batalla. El cristiano no está en esa posición. Recuerden que Cristo venció en la cruz del Calvario. Estamos en otra posición. Hebreos 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, pues pudiera parecer que Él estaba perdiendo y que el mal había ganado, ¿no? Pero el Señor no, el Señor tuvo la victoria. Al tercer día resucita, se levanta, sale de la tumba con un triunfo poderoso sobre las huestes, sobre Satanás, sobre las potestades de las tinieblas. El Señor Jesucristo resucita y es visto por más de 500 testigos oculares y estuvo por un periodo de 40 días después de su resurrección conviviendo con estas personas, comiendo con ellos. Ellos fueron testigos oculares. Y antes de ascender, en Mateo capítulo 28, versículo 18, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que todas estas huestes espirituales
diabólicas, los demonios y Satanás, fueron derrotados. El Señor Jesucristo vuelve, asciende al cielo vencedor, en victoria, sobre todas las huestes de las tinieblas. Satanás y sus espíritus malignos fueron derrotados, fueron despojados de toda su autoridad, fueron desacreditados públicamente. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esa poderosa obra de Cristo en la cruz, por su poderosa resurrección, por su poderosa victoria, nosotros podemos batallar en esta guerra contra esos demonios poderosos, pero con la armadura de Dios y en su poder, en su fortaleza. Pero no es para como estar atrincherados, resistiendo sus ataques nada más, sino ese resistir que mencionamos en griego la semana pasada, que es oponerse con todo, ganando terreno, contraatacando, porque ese es nuestro deber, conquistar las puertas del infierno, arrebatar de las puertas del infierno, o sea, los que ya están a punto de entrar, que están en peligro de caer en ese infierno, arrebatarlos de las garras de Satanás. Porque Satanás ya los tiene en la puerta, solo falta un empujoncito. Mueren y listo, allá. Arrebatarlos, porque si no lo hacemos a tiempo, ellos no podrán salir nunca de allá. Nunca de allá. Entonces tenemos con qué hacerlo. El Señor nos ha dado todo. Nos ha provisto de todo, entonces no hay excusa alguna. Los cristianos somos participantes de su muerte. Somos participantes de su resurrección. Somos participantes de su victoria sobre estos demonios. Entonces Dios resucita a Cristo y lo coloca a su diestra y nos resucita, dice, junto con él, Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos escondidos en Cristo, en esos lugares, pero estamos escondidos en Cristo, y por esa poderosa razón podemos con la oposición, podemos y tenemos la victoria. Y sobre todo, en Mateo capítulo 16, 18, le dice a Pedro el Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré, dice él, edificaré, o sea, él la va a edificar, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces quiere decir que debemos todos los cristianos conquistar el reino de las tinieblas, porque el diablo es el que está atrincherado, es el que está en ese callejón sin salida, está en las puertas del infierno con esas almas esclavizadas, y tenemos que conquistar, arrebatar. Esa es nuestra manera de contraatacar, esa es nuestra manera de arrebatar, pero para eso tenemos que tener lo que dice el Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, esa espada que es infalible, esa espada que es inerrante y suficiente para poder contraatacar. Ahora, ¿por qué Pablo le pone la espada del Espíritu? Primero, porque el Espíritu Santo la inspiró. Segundo, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Y tercero, porque el Espíritu Santo es la que aplica esta palabra a nuestros corazones, la espada del Espíritu. Por esa razón, las Escrituras deben ser fielmente usadas para que se manifieste el poder del Espíritu Santo. O sea, tiene que ser bíblico, correcto, profundo, claro, para que el Espíritu Santo se manifieste y convenza, dé convicción, cumpla su cometido la palabra de Dios. Entonces, de esta manera se van a edificar los cristianos, de esta manera se van a salvar los que no son cristianos. Pero si no lo hacemos así, no se va a manifestar el poder del Espíritu, no se edificarán los cristianos, ni se salvarán los perdidos. Por eso mucha gente cree que está alcanzando solo con obligar a la gente a hacer una oración y ya les dicen que son salvos. No están arrebatando a nadie, porque no es el evangelio correcto. La palabra de Dios debe ser predicada correctamente, profundamente, claramente, fielmente. No fábulas, no entretenimiento, no doctrinas erradas, sino la fiel palabra de Dios, expuesta con profundidad y claridad para que el Espíritu Santo obre en cada corazón que esté escuchando. Así que, si esto no es así, si solo estás escuchando a lo mejor en vano porque no quieres, no te interesa, no le pones atención, o porque tal vez fue otro mensaje, un mensaje que aparenta ser de Cristo, pero es humanista, son de los progresistas, o tal vez un mensaje
agradable, libertino, ¿no? Aunque mencionen a Cristo, aunque tomen citas bíblicas, pero obviamente las están tergiversando, las están sacando de contexto. Entonces solo será un mensaje de entretenimiento, no va a traer una obra sobrenatural de Dios, porque es en vano, porque no es la palabra de Dios, no es la real palabra de Dios, no es la fiel palabra de Dios, porque no obrará el Espíritu si no es su propia espada inspirada por Él. Si no es, Él no va a obrar. A Él no lo puedes engañar, Él la inspiró. Él inspiró su palabra. Esta espada del Espíritu, Él la inspiró. Entonces la palabra de Dios debe ser esa palabra fiel, pura, el alimento, para que los que lleguen a congregarse se alimenten de esta verdad de Dios, de esta verdadera palabra y fiel de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesucristo le decía: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo podemos ser santificados por la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y enseguida comienza el capítulo 4, quiere decir que enseguida Pablo le dice a Timoteo, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra tiene que ser predicada correctamente. ¿Saben por qué? Porque es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son testigos. El Espíritu Santo igual está presente. La Trinidad está presente. Los ángeles están de espectadores aprendiendo de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces se predica delante de ellos. Y pobre de aquel que esté engañando, que predica la verdad de Dios y que esté engañando a los congregantes predicando falsas doctrinas, mensajes diluidos, que le llamamos light, chistes, mensajes humanistas, cosas que no Dios está inspirando. Pobre de él, delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hay que predicar fielmente la palabra de Dios porque es la única que Dios ha dejado, es la única que el Espíritu inspiró, es útil, es como fuego porque es viva, es eficaz y quebranta como martillo para salvación. Entonces, hermanos en Cristo, podríamos estar predicando fábulas, cuentos, historias que nos pueden tal vez entretener, que tal vez traigan mensajes morales, que nos ayuden, que edifiquen en el humanismo, nos hagan ser mejores personas moralmente hablando, pero estaríamos siendo infieles al Señor. Estaríamos siendo infieles al Señor porque Él no nos ha puesto para predicar eso. Él nos ha puesto para predicar la fiel palabra apostólica. Él nos ha puesto para predicar el evangelio puro de Cristo. Ese que Dios inspiró, Él mismo inspiró. Y Dios nos libre de veras de caer en falsas enseñanzas para llenarnos los bolsillos o para tener popularidad. Pedro le dijo a Simón el mago en Hechos capítulo 8 versículo 20 que tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y era como si Pedro le estuviera diciendo porque quisiste el poder de Dios para lucrar y para ganar popularidad. Y veo claramente que no has sido salvo porque has dicho que eres cristiano o porque oramos por ti. Estoy viendo, diría Pedro, estoy viendo que no hubo una regeneración en ti, porque no renunciaste a todo, no rendiste tu vida al señorío de Jesucristo. Versículo 23 de Hechos 8, porque Pedro decía, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sigues aprisionado, no rendiste tu vida a Cristo. Pero discernía que no era salvo de acuerdo a su corazón, lo que expresó de su corazón, lo que habló, lo que pidió, lo que le apasionaba. Y los pastores disciernen cuando una persona es o no es. Y si no es y les decimos, es para que tengan la oportunidad. Porque si no lo sacas de su error, esas personas van a morir sin Cristo. Y se van a ir al infierno. Entonces, ¿dónde está la misericordia? Pablo dijo en Hechos 20:32, que es la palabra de Dios la que tiene poder para sobreedificar y dar herencia con todos los santificados. Hechos 20:32. El Señor mismo dijo, edificaré mi iglesia.
edificaré mi iglesia. O sea que es Él quien edifica a través de la palabra que es predicada por los pastores. Él edifica, sobreedifica. Los pastores podemos dar la palabra de edificación, es cierto, pero es Cristo realmente quien está edificando con su palabra, porque está siendo predicada fielmente, está siendo enseñada con profundidad, con claridad. Es entendible. ¿Cuántos pastores predican con palabras rebuscadas que mucha gente no lo entiende? Tenemos que predicar con claridad, que sea entendible. Y es la palabra la que salva. Es la palabra la que da la esperanza de la herencia. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El Señor edifica con su palabra cuando los pastores están predicando, y esta palabra actúa en los que la reciben como del mismo Dios, o sea, los que creen que es de Dios el mensaje, que están viendo que es la palabra pura, fiel, saben que es de Dios, no la reciben como del hombre que predicó, sino como de quien es, la voz de Dios dirigiendo sus vidas y sobreedificándoles. Entonces en muchas iglesias es triste porque crean estrategias, hacen actividades que atraen a muchos jóvenes, a muchos niños, de hecho hasta a muchos adultos, eventos para diferentes edades, y sí los van trayendo, se va llenando, pero lamentablemente no se enfocan en lo que es primordial. Esos eventos son mundanos y lo hacen para atraer gente, pero no se enfocan en lo que es primordial, que es la palabra de Dios. Y cada vez es menos, o sea, tanta estrategia, tanta actividad, más rollo, más cuentos, más fábulas, más entretenimiento, menos palabra. ¿Y cuánto daño están causando a los congregantes? ¿Cuánto daño están causando a los que son inconversos, o sea, a los que no son cristianos? Eso no lo están viendo. Es un daño tremendo que están causando. Entonces, esas actividades pues prácticamente están desviando, están cayendo en falsas enseñanzas, y como dice la palabra, va a actuar, pero acá no va a actuar en los inconversos, no va a sobreedificar a la iglesia, porque no están hablando la fiel palabra de Dios. Y Pablo es claro: Timoteo, predica la palabra. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios edifica, porque solo la palabra de Dios fortalece, porque solo la palabra de Dios nos da armas para pelear contra el maligno, y solo la palabra de Dios los puede salvar, porque es la palabra que nos lleva a Cristo. Es la palabra que nos lleva a Cristo. En Lucas 16, versículo 19 al 31, en el infierno se encuentra el rico ya en sufrimiento. Ya murió sin Cristo, está en el infierno en sufrimiento, y le pide a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro entre los muertos para que vaya y advierta a mis hermanos para que no vaya a ese lugar de tormenta, para que no vengan ellos a ese lugar de tormenta. Pero Abraham le responde: a los profetas y a Moisés tienen, o sea, prácticamente le responde que para eso están las escrituras. Para eso está la palabra escrita, esa palabra que fue inspirada por Dios, para eso se dio. No necesitan a Lázaro que se levante de los muertos, le contestaba prácticamente el padre Abraham, ¿no? Pero, padre Abraham, dice el rico, ¿no? Si ellos ven a Lázaro que se levanta de los muertos y les advierte que hay este horrible lugar, seguramente se arrepentirán para no venir acá. Es Cristo quien da este mensaje. Es Cristo quien habla. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levantara de los muertos. Así que los no cristianos, los que no son conversos, no se van a salvar. O sea, van a haber muchos que no se van a salvar aunque estén oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la rechazan. Aunque la escuchen, la ignoran, no la toman en serio, no la toman como es palabra de Dios, como poder de Dios para salvación, o dicen: yo a mi manera. Entonces es un hecho que no se van a salvar por rechazar. Entonces es un hecho que no se salvarán por otras cosas. Espérate, a mi manera es hacer cosas, escuchar otras cosas, escuchar otras doctrinas, o hacer obras de caridad, ser generoso. Por esas cosas no se van a salvar.
porque la palabra de Dios es puesta para salvación. Pero la palabra de Dios no tiene errores, no falla. Dice que es como una espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo. Dice que es viva, dice que es eficaz, no falla. Dice que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, no está fallando la palabra, lo que está fallando es el hombre, el corazón duro. No, son incrédulos, no quieren creerlo, no quieren nada de Dios. Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, que agradó a Dios salvar a los cristianos por la locura de la predicación, por el evangelio, que es locura para la gente. No lo toman en serio. Y no necesitamos otras cosas o cosas nuevas, sino la misma palabra de Dios que fue escrita se terminó de escribir hace 2000 años, que salió todo esto. Y obviamente ya lo armaron en el año 1500. Pero me refiero a que esta palabra es lo que tenemos que predicar, no cosas nuevas, no doctrinas nuevas, no ayuda humanista, no psicología. Necesitamos predicar fielmente la palabra apostólica. ¿Saben por qué? Porque la fe viene por el oír esta palabra fiel de Dios, dice Romanos 10:17. O sea, por escuchar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, no otras cosas, no tergiversadas, no sacadas de contexto, sino fiel y pura. Y Pablo ha presentado una armadura en esa palabra que Dios ha dispuesto para el cristiano. Pero tenemos la responsabilidad como cristianos de vestirla, de tomar pieza por pieza y vestirnosla. No solo esta sí la quiero y esta no, todo. Y para eso se requiere esfuerzo. Y el esfuerzo, el Señor nos ha dicho, debemos nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y ponernos pieza por pieza de la armadura. El cristiano es responsable de esto. Ahora, en conclusión, estas dos piezas ya las vimos, así que prácticamente ya vimos toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos? Llenar nuestras mentes con pensamientos de lo que Dios nos ha mostrado, nos ha llenado en estas prédicas que hemos tenido últimamente. Dios nos ha revelado en su palabra qué es lo que debemos hacer. Llenar nuestras mentes con pensamientos de esto. Recuerden, traer a memoria todo lo que estamos aprendiendo bíblico. Todo lo que nos enseñan en nuestras congregaciones que son bíblicas. Si no son bíblicas, salte y busca una bíblica para poder permanecer firmes en ella. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, para que estemos firmes cuando todo acabe. Cuando esté el día malo podamos estar firmes, cuando todo acabe estemos firmes. Llenarnos las mentes con pensamientos de lo que Dios nos ha revelado para estar firmes en la batalla. Y cuando termine esto estemos firmes. Debemos alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. Con la verdad de Dios. Porque como piensas vas a vivir. Porque como piensas vas a actuar. Entonces pregúntate, ¿cómo estoy pensando hoy por hoy? Hoy día, ¿cómo estoy pensando? Amanece, despierto. ¿Cuánta Biblia uso para guiar mi vida, para llevar mi vida, para guiar la de mis hijos? No tiene que ser que te aprendas así, tal libro, Efesios capítulo 6, versículo 5. No. Sino que el tanto de lo que ya aprendiste, usarlo para tu día, tu diario vivir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que tenemos que hacer. Buscar el rostro de Dios en oración. Elegir lo que es santo y no lo carnal día a día. Tienes que estar escuchando, aprendiendo y memorizando igual. No el libro dijo, ni el capítulo, ni el versículo, sino que al menos que sepas qué hacer. Si vas a dar un permiso a tus hijos, buscar los principios bíblicos para regirte por ellos y direccionar a tus hijos con ellos, con la Biblia. Si vas a tomar una decisión, buscar en los principios bíblicos, tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. No como me parezca, me parece bien esto y lo tomo. No, porque si tu vida es así, estás siendo controlada por filosofías de este mundo y estás mostrando que no eres una de dos, o no eres de Cristo, estás muy enfermo espiritualmente. Porque el cristiano va a examinar continuamente todo
con la palabra de Dios, lo filtra con la palabra de Dios. Cada cosa que oye, cada cosa que dice, cada cosa que ve, la va a filtrar a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da una manera muy diferente a la manera que vivíamos. Debe de haber ese cambio radical en nosotros. Debemos pensar abismalmente diferente a los mundanos. Pero si tú piensas y ves y oyes y te comportas como el mundo, pues eres un mundano. Eres un mundano, aunque vayas a la iglesia, aunque menciones a Dios en tu Facebook, pero te delata tu vida, te delata tu fruto, una vida infructuosa, tu manera de ver las cosas, tus perspectivas son muy evidentes de que no eres de Cristo o estás muy enfermo espiritualmente. Así que la palabra debe controlar nuestros pensamientos si somos de Cristo. La palabra de Dios es la verdad y debe gobernar nuestra mente. Debe hacernos evidentes ante el mundo, totalmente diferentes a ellos y muy similar a lo que vemos en la Biblia, porque nos debe dominar para no caer en la mentira. Así que debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios y practicarlo día a día. Todo lo que comprendemos y aprendemos, practicarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El Señor, hay muchas cosas que no nos da. Muchísimas cosas que nos pueden hacer daño, que Él no nos los da, que nos pueden desviar del Señor. Y podemos llegar hasta ser pobres, pero ricos en Cristo. O sea, puede ser que nuestra pobreza económica sea notable, pero Él nos da lo necesario y nos da abundantemente las riquezas de su gloria. En esas somos ricos y podemos saturarnos lo que querramos de ellas, no hay límites. Debemos llenarnos de la palabra de Dios abundantemente para que more, habite nuestra mente en nosotros, para que nuestra manera de pensar cambie, para que nuestro estilo de vida cambie, para que nuestra brújula cambie, porque de esa manera vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque si no es así, si no hacemos esto, si no meditamos en la palabra, si no nos sujetamos, obviamente estamos en el camino del mundo, estamos en el camino de perdición. Entonces, ¿qué esperamos para sujetarnos, para llenarnos, para dejarnos gobernar por la palabra de Dios? El Salmo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en el camino de los pecadores tampoco, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios y luego dice, y en ella medita de día y de noche. Entonces pregúntate, ¿tienes la palabra en tu mente durante el día, durante la noche? ¿Te deleitas en ello? ¿Estás viviendo la palabra porque debes filtrarlo a través de ella, todo lo que vives, lo que piensas, lo que ves? Porque los cristianos no podemos acomodarnos al sistema del mundo del cual Cristo ya nos liberó. Ya nos liberó. Entonces estamos en una guerra contra enemigos muy poderosos. Son espirituales, son muy poderosos. No hay atajos para obtener la victoria, como aquel libro del progreso del peregrino, que habían unos que tomaban atajos y se perdían. Nosotros, ¿qué debemos hacer como cristianos? Esforzarnos en aprender a pensar y ver con perspectivas bíblicas. Por eso debemos llenarnos de la palabra. Por eso debemos estar en el poder, fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Por eso debemos ponernos la armadura, toda la armadura de Dios. Es nuestra responsabilidad, no es del Señor, es nuestra. Él nos ha dado todo, aquí está, póntelo, vístete. Nos ha dado lo necesario para lograrlo. Y créeme que vale la pena, porque si Dios controla nuestra vida a través de su palabra, para que podamos nosotros realmente vivir como lo que somos ahora, sus hijos cristianos, pues obviamente vamos a glorificar a Dios. Cristianos, tristemente, viven una vida mundana, donde no son luz. Debemos de ya dejar ese camino. Nos ha liberado de ese. Vivimos en un mundo oscuro, pero nosotros somos luz en medio de ese mundo oscuro, en medio de ese mundo incrédulo, y debemos nosotros ser controlados y dirigidos por la espada del Espíritu, para que podamos arrebatar de las puertas del Hades a esas almas que están a punto de entrar a esa oscuridad eterna y a sufrir por la eternidad, porque de esa manera podemos glorificar al Rey de la Gloria. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza de esta armadura
nos sirva para que podamos nosotros fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, y nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, para que también en el día malo y habiendo acabado todo esto podamos estar firmes y estemos a punto de recibir esa herencia inmarcesible. ¡Wow! La gloria con Cristo en el cielo. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.
más de ti conocer, a ti vengo, una vez más a ti vengo, te quiero.